En nuestra sección de cuentos recomendados por edad, este mes hablamos de cuentos divertidos y tenemos una propuesta concreta de cuento divertidísimo para peques desde bebés hasta a partir de 6 añitos aproximadamente. Como siempre, por arriba no les ponemos techo porque los cuentos tienen una vida muy larga. Y hay 5 motivos por los que me parece especialmente interesante leer libros divertidos con los peques. El primero de ellos porque vamos a crear un vínculo súper positivo con la lectura. Los peques van a ver, van a entender, van a asociar que cuando leemos un libro disfrutamos, nos reímos, nos lo pasamos bien. Esto va a hacer que comprendan que la actividad de leer es una actividad que se disfruta y esto les va a acompañar a lo largo de toda su vida. Otra cosa que me encanta, el vínculo que vamos a crear juntos, todos los recuerdos que vamos a construir. Vamos a estar con ellos leyendo, riéndonos y disfrutando de estas lecturas, de estos momentos divertidos juntos. Además, los libros divertidos fomentan muchísimo la imaginación, la creatividad y el lenguaje de los peques. Todas estas situaciones absurdas les invitan a crear situaciones todavía más absurdas, dejando volar su imaginación. Además, favorecemos mucho atención y concentración. Estas historias divertidas captan mucho la atención de los peques, están riendo, están disfrutando y va a hacer que estén mucho más atentos y que puedan seguir historias mucho más largas. Y por último, son geniales para la regulación emocional. Cuando nos estamos riendo, cuando creamos esos ambientes distendidos, es mucho más fácil que los peques hablen también de aquellas cosas que les preocupan, de aquellas que les dan miedo o que les dan vergüenza. Todo dentro de ese entorno relajado que habremos conseguido crear gracias a la lectura. Y dicho esto, vamos a empezar por el libro para los más peques, desde bebés, desde que nos apetezca empezar a leer. De la colección de La cuna a la luna, que es una de mis colecciones favoritas para los peques, Limón. Este es un cuento que juega con la sorpresa. Como siempre tenemos estos textos que se cuentan prácticamente con la imagen, páginas súper limpias que ayudan mucho a que los peques vayan fijando la vista y textos rimados, repetitivos que hacen que capten mucho más su atención y que refuerzan muchísimo la sonoridad del lenguaje, geniales en la adquisición del mismo. Tenemos como siempre esas palabras que asociamos con el dibujo superior y en este caso aquí invitan pues a la sorpresa. Teníamos ese limón, limón, limón. ¡Sorpresa! En ese momento vamos a sorprender a nuestros peques, vamos a ver ese momento de susto que invita a reírse. En la siguiente página, sin embargo, no llega la sorpresa. Tendremos que esperar y ver qué sucede en la siguiente. Vamos a captar su atención, vamos a mantener esa expectativa y ese momento de sorpresa que nos invita siempre a reírnos. Y a partir de 6 mesecitos, un tema que nunca falla, el escatológico. En este caso vamos a hablar de pedos. El cuento se llama Puff y es un cuento en verso. Todo lo que sea verso siempre refuerza muchísimo esa rítmica, esa estructura del lenguaje. Son libros muy musicales, así que favorecen mucho la concentración, la atención y la adquisición del lenguaje. Vamos a ayudar a que los peques entiendan la estructura de nuestro idioma. Por aquí tendríamos los pedos de diferentes elementos y vamos a ver cómo son cada uno de ellos. Cómo será el pedo de la nube, cómo será el pedo del camión, cómo será el pedo de papá. Y así los iremos viendo todos. Obviamente es un cuento que invita a hacer los sonidos, las onomatopeyas de esos pedos. Además genial porque los peques los irán repitiendo y eso ayudará muchísimo a fortalecer toda la zona de la boca, a fortalecer los músculos para luego la vocalización. A partir de 12 mesecitos aproximadamente, uno de mis cuentos y de mis autores favoritos, Chris Houghton. Este es un autor con un sentido del humor estupendo, unas ilustraciones chulísimas, muy diferentes, importante ir ofreciendo a los peques diferentes estéticas, diferentes tipos de ilustración, porque también vamos educando ese gusto, esa apreciación del arte cuando vamos ofreciendo diferentes estéticas. Páginas que se siguen manteniendo muy limpias con un uso del color muy chulo. Tenemos todas estas páginas en azules y ese pajarito protagonista de la historia que va a aparecer en color rosado. Estos personajes encuentran un pajarito. ¿Y qué quieren hacer? Intentan atraparlo. Menos uno de ellos que irá a saludarle, pero todos los demás lo mandan a callar. Un cuento muy divertido porque tenemos toda esa gestualidad, todo ese movimiento que invita a que la historia sea todavía más teatralizable, todavía más divertida, además de esa onomatopeya que la acompaña. ¿Y qué otra cosa tiene genial? Que es un cuento repetitivo. Vamos a repetir esa misma situación, estos personajes que encuentran un pajarito, que intentan atraparlo y cada vez que lo intenten, ¿qué pasará? Catapum, que todos terminan por el suelo. Tú piensas que han aprendido, pero no.
vuelven a repetir exactamente lo mismo. El peque ya está preparado, ya está atento, ya está dispuesto a esa nueva situación donde todos acabarán por el suelo. La repetición ayuda mucho a que los peques entiendan la historia, les hace sentir mucho más seguros ante el libro porque puedo predecir lo que va a pasar, entiendo qué es lo que está por llegar y eso hace que me sienta cómodo al tiempo que van a estar expectantes de ver ese momento del catapum chimpún donde todos acaban por el suelo. Al final también tiene un sentido del humor buenísimo para nosotros adultos porque cuando parece que han aprendido la lección, veremos que no ha sido así. Es un cuento súper divertido, de verdad, invita mucho a teatralizarlo, a hacer esos sonidos, incluso esos golpes, y hace que los peques estén súper atentos. Y otro cuento precioso, por aquí tendríamos Tuntún. Este cuento además va a recordar mucho a los peques todos esos momentos de caos en el juego. Tenemos a este elefante que es grande, grande, grande. Jugamos incluso con ese texto que nos indica muy claramente cómo ir subiendo la voz a medida que lo narramos. Y este elefante tan grande se llama Tuntún, pero tiene un problema, que como es tan grande hace mucho ruido y cuando los demás lo oyen llegar, se imaginan cosas muy locas porque nunca lo han visto. Aquí entra toda esa parte de sentido del humor absurdo. Ellos podrán imaginarse qué cosas locas podría ser ese Tuntún. Finalmente, una abeja decide ayudarlo. ¿Y qué hará? Le picará en cierto lugar. Así que Tuntún saldrá corriendo por el bosque y se los llevará a todos por ahí. Entramos en otra situación súper interesante que es la repetición. Porque ¿qué pasará? Los animales irán girando, 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 rodando, 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 volando, volando, volando. Esa repetición que capta la atención de los peques, que les ayuda a entender. Finalmente todos lo pasarán pipa en esa situación loca donde van corriendo por el bosque y finalmente Tuntún se hará gran amigo de todos los demás. Tenemos también toda esa parte de valores tan interesante de conocer al resto antes de juzgar. Y ya para peques a partir de 2 añitos aproximadamente, otro cuento divertidísimo, El baño de Tito, además con unas ilustraciones preciosas. En este caso, la historia nos la va a narrar un peque, que él no estaba presente en la historia, pero nos va a decir qué es lo que le pasó a su mejor amigo, su peluche Tito, un día en el baño. La historia es muy divertida, muy onomatopéyica y tiene un final sorprendente y también con un puntito escatológico. Tendríamos a Tito, que es este patito, que un día se cae en la bañera. ¿Y qué pasará? Que todos los demás entran en el pánico porque piensan que se está ahogando. El pobre Tito intenta explicar qué le pasa, pero cada vez que va a hacerlo solo le sale glu, 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 glu. Así que todos los demás intentarán resolver su supuesto problema. Tito intentará avisarles de algo, pero los demás no entienden nada, así que harán todo lo posible para intentar salvarle. Al final, y aquí viene spoiler, cuando consigan sacar a Tito de bañera, él les contará que lo único que intentaba decirles es que se había hecho pipí en el agua, pero claro, cuando él lo diga ya habrán entrado todos dentro para intentar salvarlo. Es un cuento divertidísimo, poco texto por página, que ayuda mucho a que los peques vayan siguiendo esta historia más larga, ese final sorpresa, ese final inesperado que va a hacer que los peques se echen unas buenas risas. Y por aquí un cuento a partir de 3 añitos que es casi un juego en sí mismo. Hay gatos en este libro. Y eso es lo que nos vamos a encontrar, gatos en este libro, en situaciones muy absurdas, pero que nos van a pedir que interactuemos con ellos. Así que este cuento es toda una provocación para los peques. Primero tenemos a esos gatos que están durmiendo, pero vamos a despertarlos y nos van a reñir un poco. Veis aquí esas ilustraciones con esas expresiones súper marcadas, muy caricaturizadas, que son en sí mismas una provocación a la risa. Vamos a ir viendo a todos estos gatos que nos van a hablar de forma directa. Nos van a decir, pero ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué no pasas la página y me llevas al otro sitio? Que hay unos ovillos de lana. Y así iremos viendo qué es lo que pasa, aunque cuando le lancemos el ovillo igual lo aplastamos. En todas las páginas vamos a interactuar con la historia. Este tipo de libros son perfectos para peques muy movidos porque les vamos a dar la opción de moverse, de participar en la historia. No tienen que ser un espectador pasivo, sino que van a formar parte de forma directa en la historia. Lo que ellos hagan van a impactar en lo que suceda en la página siguiente. Así iremos jugando con todos estos gatos a lo largo de todas las páginas, se esconderán en cajas, harán cosas un tanto absurdas y finalmente veremos cómo quieren volverse a dormir.
Son cuentos geniales, como os decía, porque además cuando los peques se mueven, aunque solo sea pasando estas páginas, levantando estas cajas, además de que despertamos su sentido de la curiosidad, favorecemos el movimiento. Esto va a hacer que su cerebro detecte que al final estamos activos y vamos a hacer que sea mucho más sencilla la atención y la concentración en lo que leemos. Y por aquí otro cuentazo, aquí nos iríamos ya para peques a partir de 4 añitos aproximadamente, que vienen Los Piratas. Otro cuento con un final sorpresa, pero que nos recuerda a un cuento tradicional. Tenemos a este peque que se sube a la cima de una montaña porque él quiere ver cuándo llegan los piratas. Iremos repitiendo el mismo texto, además de forma acumulativa, esos libros que van añadiendo una palabra más a la frase, favoreciendo memoria, atención, concentración y que los peques comprendan, entiendan la historia, además del desarrollo del lenguaje. Este peque vive en un pueblecito, se sube a la colina para vigilar cuando llegan los piratas y cuando lo ve, pues da la alerta. Vamos todos, que llegan los piratas, esconderos que vienen. Pero el barco que llegaba no era un barco pirata, así que le darán la indicación. Vuelve a subir ahí y vuelve a esperar a ver si llega definitivamente el barco pirata. Pero ¿qué pasará? Que cuando vuelve a dar la alerta sigue sin ser el barco pirata. Como veis, una referencia clarísima a la historia de Pedro y el Lobo, porque finalmente a la quinta vez que dé la alerta de que están llegando los piratas, los vecinos ya no le creerán. Pasarán totalmente de lo que está diciendo, pero en esta ocasión sí que eran los piratas los que aparecían. Un cuento para teatralizar, para hacer ese sonido de la campana, para gritar fuerte que llegan los piratas. Y al final, cuando los piratas aparezcan, ¿cuál será nuestra sorpresa? Es que este es el pueblo de los piratas y la capitana no es otra que la mamá de nuestro pequeño protagonista. Seguimos por aquí con un cuento genial, además un cuento que hace muchísimos guiños al arte y que en este caso viene en un set que incluiría tanto el cuento como un libro, una propuesta de actividades creativas. Como veis, el cuento se llama Soy un artista y está todo narrado desde la perspectiva de este peque, que efectivamente es todo un artista, solo que su concepto del arte no es exactamente el mismo que el de su mamá y él no entiende bien qué es lo que está pasando. Vamos a ver muchísimos guiños a diferentes movimientos artísticos y a diferentes artistas. Este peque va a decidir crear y cómo hacer una buena obra, pues rompiendo el espejo tendremos una nueva versión del yo, incluso las irá titulando. Para ello pintará al gato, pintará paredes, salpicará con pintura. Como veis, tendríamos aquí todas estas referencias a diferentes movimientos artísticos. Él no entiende qué es lo que pasa al final del día, que su madre ya está desesperada y ha decidido irse a dormir un rato. Así que le dará una sorpresa. ¿Cuál será la sorpresa? Pues, en su concepto del arte, decorar la casa entera. Es un cuento con el que no sé si se van a reír más ellos o nosotros. Y como os decía, en este caso es una edición especial que viene acompañada con este cuaderno que nos invita a hacer muchísimas propuestas creativas, ya sea decorar marcos, completar imágenes, crear sobre garabatos y también incluiría pegatinas para que los peques vayan componiendo, por ejemplo, con formas geométricas. Y ya para los más mayores, a partir de 6 añitos aproximadamente, la colección de Ticnics. Ya tendríamos 3 títulos, este concretamente sería el primero, que es Dina, donde vamos a descubrir quiénes son los Ticnics. Tenemos a la abuela de esta peque que quiere hacerle el regalo más especial. Entra a una tienda y de repente descubre algo adorable, un pequeño muñequito fantástico, pero el vendedor le advierte, esto no es un simple muñeco, es un Ticnic, y si no cumples estas reglas pasará algo gravísimo. La abuela promete que va a recumplir todo lo que le dicen, pero cuando le da el Ticnic a la peque, digamos que no recuerda bien cuáles eran estas normas. Así que la peque irá haciendo todo lo que no debía hacer, mojarlo, darle de comer, y el Ticnic cobrará vida, convirtiéndose en un dragón cada vez más y más grande. El texto está escrito en mayúsculas y tiene bocadillos, lo que invita a que los peques puedan comenzar a leerlo. La lectura en mayúsculas es mucho más sencilla y además podemos repartir los trozos que leemos. Podemos leer solo un trozo alguna noche, podemos leer nosotros el texto y ellos solo los bocadillos de un personaje en concreto para que la lectura sea más ligera para ellos, puedan formar parte, puedan empezar a leer, pero sin que sea una actividad que resulte excesivamente pesada. Pues nada, con esto terminaría. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y nos veremos en otros vídeos.